Un gusto saludarla, doctora Sonia Carrasquillo. En esta oportunidad contestaré a las preguntas planteadas en esta evaluación, de acuerdo a lo visto en estas primeras 7 semanas del curso. Las preguntas que seleccioné para responder en este video es una de ellas en cuanto a la negociación. Es un procedimiento mediante el cual las partes eligen a un tercero imparcial para escuchar y decidir la disputa. Considero que es falso porque en una negociación son las partes las que entablan una conversación para tratar de llegar a una solución voluntaria, haciendo ofertas y contraofertas entre sí, y también se puede dar en cualquier nivel de litigio, ¿cierto? Otra de las preguntas es, en algunas situaciones, la ley puede permitir un acto que sea éticamente incorrecto. Cierto. ¿Por qué? Porque al ser un tema, bueno, algo complejo, suele haber un conflicto marcado entre la ética y la ley, ¿cierto? Como la idea de que la gente puede decidir no obedecer una ley con la que están en desacuerdo por motivos éticos, o también puede suceder todo lo contrario. A la pregunta, ¿cuál de las siguientes teorías morales afirma que las personas tienen deberes morales que se basan en reglas universales? Considero que es la ética kantiana, porque es la teoría que se basa en dos principios, ¿no? Y esos dos principios tienen que ver con la coherencia, que explica que todos los casos se tratan por igual, sin excepción, y la reversibilidad, que menciona que el actor debe respetar la regla que utiliza para juzgar la moralidad de la conducta de otra persona. Otra de las preguntas es sobre Clayton Inc. Es un fabricante de juguetes que ha lanzado una nueva línea de figuras de acción. Los juguetes están destinados a niños entre 1 y 2 años. Sin embargo, vienen con pequeñas piezas desmontables que los niños de esa edad pueden tragar accidentalmente. ¿Cuál de los siguientes defectos tiene la figura de acción que les hará estrictamente responsables de las lesiones causadas? Considero que es el defecto en el diseño. ¿Y esto por qué? Porque considero que el producto fue mal diseñado teniendo en cuenta que los niños entre 1 y 2 años de edad entrarían en contacto directo con las piezas desmontables. A esa edad sabemos que los niños están experimentando con colores, formas, tamaños, texturas, ¿no? Y lo primero que van a hacer, ¿no? Es meter estas piecitas a la boca, ¿no? Y esto podría desencadenar en consecuencias trágicas. Em, Pudo diseñarse para ser más seguro, ¿no? Eso es lo que considero. En cuanto a la pregunta, ¿cómo ayudan las leyes de patentes a un inventor? em, Proporcionan protección a las invenciones patentadas contra infracciones, ¿no? Las leyes de patente ayudan a un inventor, ya que brinda protección legal a sus ideas o invenciones, ¿no? Obteniendo derechos exclusivos sobre las mismas, impidiendo que alguien use o de alguna manera venda su creación sin el permiso correspondiente. A la pregunta sobre una persona que era legalmente incapaz mentalmente en el momento de celebrar un contrato, queda relevada de sus obligaciones en virtud del contrato. Considero que es cierto, porque la ley presume de que las partes deben tener la capacidad contractual para celebrar un contrato, y entre las personas que no tienen esta capacidad son los que presentan incapacidad mental, ¿no? Entonces se podría celebrar un contrato con una persona que presenta, ¿no? Esta incapacidad para hacerlo, ¿de acuerdo? Ahora, pasando al tema de Facebook, ¿no? Sobre la primera pregunta que dice, ¿qué ventajas y desventajas identifican el proceso de mediación llevado a cabo en este caso? Entre las ventajas, identifico que el mediador, en este caso el tribunal, fomentó la solución de la disputa, en donde Mark Zuckerberg y los Winklevoss firmaron una hoja de términos y además un acuerdo de conciliación escrita a mano, ¿no? Otra ventaja es que, de alguna manera,
al utilizar la mediación, se evitó costos elevados y que la solución de este problema se pueda prolongar, ¿no? De alguna manera es una solución más rápida, más inmediata. La confidencialidad del acuerdo entre las partes, esa es otra de las ventajas, ¿no? Para que esto no se haga público, ¿no? Y pueda dañar, ¿no? O mellar un poco la imagen de estas empresas o de las personas comprometidas. El otorgamiento de liberaciones mutuas también, ¿no? Una de las ventajas que he podido identificar. Sobre las desventajas, la mediación no dicta sentencia ni tampoco emite laudo. Otra desventaja podría ser al no haber una sentencia, como ha pasado en este caso, los Winklevoss presentaron demandas contra Facebook y Zuckerberg alegando fraude al momento de formalizar el acuerdo de conciliación. Entonces, esa podría ser una ventaja, ¿no? De que no hay una sentencia que pueda de alguna manera amparar a una de las partes sobre los acuerdos que previamente se tuvieron. En la pregunta 2, ¿el acuerdo de conciliación es un contrato válido? Sí, sí es un contrato válido porque es celebrado voluntariamente por las partes en disputa al llegar a un acuerdo. En la pregunta, identifique los elementos del contrato en la situación de hecho presentada. Estos elementos eh, de contrato en la situación de hecho presentada son el acuerdo. En este caso de Facebook hubo una oferta y una aceptación por parte de los Winklevoss, ya que hubo consentimiento mutuo, ¿no? Para realizar estos deberes contractuales y actuales y además futuros, que fue el de renunciar a sus derechos a cambio de efectivo, ¿no? De dinero en efectivo y acciones en la empresa. En cuanto a la consideración, ¿no? Era necesario para la existencia de un contrato. Hubo un valor legal, sí, que fue entregado a cambio de una promesa, que en este caso los Winklevoss iban a recibir 20 millones de dólares en efectivo y 45 millones de dólares en acciones de Facebook, que fueron valoradas en 36 dólares por acción. En cuanto a la capacidad contractual, en este caso las partes tenían la capacidad contractual necesaria para celebrar un contrato, ¿no? Ambas partes se encontraban en todas sus facultades y de alguna manera eh, podían, ¿no? Entender los pormenores del contrato. En cuanto al objeto lícito, la acción voluntaria entre ambas partes no es prohibida por la ley y de alguna manera se debe ajustar a esta, ¿no? Las condiciones que te da la ley. En la pregunta 4, ¿qué tipo de contrato es el acuerdo de conciliación? Acá pude identificar de acuerdo a los temas que se vieron en la clase, había algunos puntos que se podría considerar, ¿no? Para lo que es la definición, ¿no? De un acuerdo de conciliación, pero la que más eh, asumo que va por esta línea es el contrato expreso, ¿no? ¿Y esto por qué? Porque en este caso, las partes, ¿no? Las partes firmaron un papel, ¿no? Que fue una hoja de términos y acuerdos de conciliación. Esto fue escrita a mano, firmó esta hojita a mano, donde se dejó claro, ¿no? Muy claro las condiciones y además los puntos relevantes de este contrato. Bien, entonces también yo podía asumir que es un contrato formal, ¿no? Porque son estas partes las que llegan a un acuerdo, ¿no? Un acuerdo mutuo para que las cosas se hagan de una manera transparente, de alguna manera. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias por su atención.